Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Desde Convicción Radio llega una vez más hasta ustedes Apocalipsis. Tal como dice nuestra presentación, es nuestra última esperanza. Y mejor dicho, nuestra única esperanza. Ya es difícil a estas alturas de la historia encontrar otra esperanza. Esta es la única, mis amigos. Y nos vamos de inmediato con esta, yo creo, penúltima o tal vez antepenúltima etapa. Capítulo 14, versículos 1 al 5. Vi, y he aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que llevan su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como voz de grandes aguas, como voz de gran trueno. Y la voz que oí era de citaristas, que tocaban sus cítaras y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000, los que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres y son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiere que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se halló mentira. Son inmaculados. Son los mismos elegidos de la visión cuarta, que allí son denominados signados. Son signados por el ángel. Y ahora están sobre el monte Sión, es decir, en la Jerusalén celeste, después de la resurrección. Después de haber descrito la terriblez del martirio en la visión anterior, Juan se apresura a anunciar la esplendidez de la recompensa. Juan escucha como una orquesta vasta y potente, y un coro que nunca se oyó en la tierra. Los mártires son los de los últimos tiempos, los más mártires de todos, dice San Hipólito. Vírgenes y sin mancha los llama Juan, porque se guardaron de la apostasía y la idolatría del anticristo, la cual en las sagradas letras es llamada fornicación. No se ensuciaron con mujeres, es decir, con la mujer que aparecerá más tarde, la meretriz magna, fautora de la religión falsificada. Varones los pinta el profeta, no porque no haya mujeres entre ellos, sino en señal de fortaleza. Los que entienden
todos los santos en estas 12 docenas de miles yerran, pues todos los otros santos aparecen inmediatamente después. Los que entienden vírgenes literalmente, es decir, sacerdotes y religiosos, descaminan estos también. Bien está hacer el elogio de la virginidad voluntaria, como hace San Agustín, Holzhauser y otros intérpretes y predicadores en este lugar. Este número definido de hombres limpios, en cuya boca mentira no hay, son los mártires de los últimos tiempos. El cántico nuevo y la escolta del Cordero son la recompensa especial de estos mártires. La aureola de las vírgenes y el nimbo de los mártires, que decían los teólogos medievales. De aquí lo sacaron. Veamos ahora en el mismo capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi otro ángel que volaba por medio del cielo y tenía un evangelio eterno para pregonarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grandes voces: temed a Dios y dadle gloria, porque llegó la hora de su juicio, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No es nuestro evangelio, es este mismo libro Apocalipsis. Es el anuncio de la parusía. Quizá significa que este librito sellado, al fin de los tiempos, será abierto, como hemos visto antes en la visión sexta. Esto fue lo que vio el famoso abad calabrés Joaquín de Floris, y es uno de los aciertos de su enorme libro Evangelium Aeternum, que abunda, por desgracia, también en desaciertos. Poseemos una traducción francesa casi integral por Aer Gerter, del renombrado y ruidoso fundador, reformador y profeta del siglo XII. Pero el libro no nos ha llegado sano. Cayó en manos de fanáticos y heretizantes que le hicieron no solo apostillas, mas interpolaciones. Cuando fue condenado por la Sorbona, recién entonces recibió el título de Evangelium Aeternum. Eran 3 libros de Joaquín de Floris: Concordia Antiqui cum Novo Testamento, Expositio Apocalipsios y Psalterium Decacorde, fundidos en uno y muy corrompidos. El padre Aló tachó al célebre eremita de semidemente, tal vez con injusticia, pues han perecido todas las copias de la obra original, y las que tenemos son, o están mejor dicho, adulteradas. Alejandro IV confirmó la condena de París, advirtiendo que el libro estaba falsificado. Lo hizo en su bula Urbi et Orbi. El libro fue condenado porque declaraba la anulación de los evangelios canónicos en favor del Evangelio eterno. La venida próxima de la Iglesia del Espíritu Santo por obra de las órdenes, o sea, la quimérica tercera edad del mundo o nueva revelación, sobre la cual discantó toda su vida el filósofo ruso Berdayev, y la proximidad del fin del mundo para el año 1260. El franciscano Fray Gerardo, autor de las interpolaciones, fue castigado acerbamente por el rey de Francia y murió en la cárcel. El abad estuvo lejos de ser un demente. Fue un escritor piadoso que abusó bastante de su imaginación. Desenvolvió el principio de San Agustín de que el Apocalipsis comprende todo el tiempo de la Iglesia, pero cayó en el error de ver en él una crónica seguida, error que había de engendrar con el tiempo otro peor. En Bossuet
Alcázar Grotius, la escuela histórica exagerada. La idea quimérica de encontrar un paralelismo y simetría entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, incluso cronológico, llevó al monje a interminables malabarismos con los hechos históricos, en los cuales se muestra muy versado. Lo mismo que en su estilo muy elocuente e incluso hasta poético. Por ejemplo, en esta frase, entre otras muchas: los cuatro vientos de los cielos flagelaban la mar inmensa. Extravagancias no hay muchas y aciertos hay bastantes. Lo mismo que profunda piedad y celoso moralismo. Un gran drama universal escribió con notables miniaturas de la vida de su tiempo, tiempo azaroso y revuelto, cuna del siglo de oro siguiente. Joaquín de Florís retomó la idea patrística de que las 7 iglesias de la visión simbolizaban 7 edades, de las cuales la suya era la penúltima. Más tarde su discípulo Petrus Olivi las dividió más sensatamente, más o menos como ha hecho el padre Castellani al comienzo de este libro. Lo que descarrió a Joaquín de Florís fue la idea del fin del mundo en 1260. Idea que ha tocado a muchos intérpretes, como al padre Castellani en su oportunidad, a saber, que su propia edad está próxima al fin final, a los cuales Bonifacio VIII llamó imbéciles. Pero bueno, los llamó imbéciles después que pasó el año 1260. Muchas veces se han equivocado los cristianos acerca de la proximidad del fin, pero algún día no se van a equivocar. Y ese día, ténganlo por seguro, está cada vez más cercano. Hemos discredido acerca de Joaquín de Florís por ser uno de los principales intérpretes del Apocalipsis, no tanto por sus aciertos, en los cuales coincide con la tradición, cuanto por la nueva orientación que pujantemente comunicó al estudio del librito, a saber, la consideración histórica. A landmark in the history of the exegesis, dice Suet. Joaquín de Florís es milenista espiritual, lo mismo que su notable continuador en el siglo XVI, el jesuita Pereira, que purgó su doctrina de extravagancias. Otros han dicho tiempo atrás, algunos vieron en el ángel del Evangelio eterno al Papa San Gregorio, o a San Bonifacio, apóstol de Germania. Bossuet ve simplemente allí a nuestros 4 evangelios puestos en contraposición a la ley de Moisés, que fue temporal y provisoria. Y el padre Aló, en su desaforado alegorismo, a la religión verdadera en toda su extensión, desde Adán hasta el fin del mundo, lo cual es un disparate. Damos esto para simple información. Si el Evangelio eterno es el Apocalipsis, nuestros evangelios son temporales, para los tiempos normales de la Iglesia, no para los tiempos novísimos, como decían los romanos, a la vez últimos y diferentes. Los evangelios quedarán como suspendidos, las promesas de Cristo como incumplidas, sus preceptos y consejos en la retroescena, implicados y escondidos, todos en el único precepto de resistir en fe y paciencia la inundación de la persecución y la apostasía. Pues la Iglesia volverá a las catacumbas, es decir, la Iglesia de los mártires, y ni siquiera se podrán administrar los sacramentos, opina San Agustín. Dios guardará silencio y parecerá cerrar los oídos a las oraciones, y los santos serán vencidos. Los dones místicos desaparecerán, y los hombres de oración versarán en noche oscura, y la persecución
plagará de fuera y dentro, pues se le recrecerán las fuerzas a Satanás, y que lógicamente que ya sabe que le queda poco tiempo. Satanás dirá con sorna a los santos: ¿dónde está vuestro Dios? Y los santos callarán. Les espejará las más peligrosas ilusiones y los hará caer en líos endiablados. El estado descompuesto y falsificado de la iglesia, es decir, el atrio pisoteado por los paganos, los sumirá en desconsuelo y perplejidad. Los prelados mercenarios los castigarán y hostigarán, hasta hacerles imposible el ganarse la comida. Su fidelidad a la iglesia, a la imagen lejana de la iglesia, y el núcleo atormentado de hoy será más que heroica, más bien casi imposible. Situaciones endemoniadas a que deberán adaptarse. Por ejemplo, uno de ellos huyendo y escondiéndose a la vez de la policía y de una banda de asesinos, confundido con uno que robó 28 millones de pesos al Banco Nacional, que se le parece mucho, e incluso se procuró sus dactilares para plantarlas. No los matarán por cristianos, sino por traidores a la patria, ladrones y asesinos, como en los tiempos de Nerón y Marco Aurelio. Les sacarán confesiones atroces por medio de drogas y horripilarán a la opinión pública, esta ya totalmente cretinizada, con los relatos de facínoras de los Cristóbales. Nadie podría aguantar si Cristo no acortara los tiempos y volviera pronto. Todo esto está en las descripciones proféticas de la Didaché, que data de los tiempos apostólicos, en el terrible mártir Hipólito, el primer comentador del Apocalipsis, en el maestro de San Agustín, Lactancio, que yo no sé de dónde sacó sus iluminaciones, que parecen escritas como que si hubiesen sido en el tiempo actual, y están al final de sus egregias Institutiones Divinae, libro séptimo, capítulo 15, con un lenguaje exquisito y gran elegancia de estilo. Es decir, es un gran señor. Y San Agustín, su discípulo, lo tuvo también por profeta. Por ejemplo, así explica el rétor africano en la página 791 el cómo a partir del imperio cesario, que en su tiempo mantenía el orden en todas partes y había devenido cristiano, se llegaría al desorden actual. Se quebrará el imperio, se multiplicarán los reinos y repúblicas, y la autoridad se anemiará. Guerras civiles y guerras extranjeras, porque habrá 10 reyes, y no para regir el mundo, sino más bien para ordeñarlo. Levantarán ejércitos inmensos, las campiñas serán abandonadas. De repente se levantará un potentísimo surgido del Asia, el cual, domeñados 3 asiáticos, hará alianza con los otros reyes y se constituirá en cabeza del mundo. Este vejará a la tierra con un dominio inaguantable. El Evangelio eterno, cuyo contenido es que ya viene la hora de su juicio, será interpretado y entendido, pues los santos entenderán los signos, y los malvados no entendieron nada, pero los santos entendieron todo. Por eso dice Cristo que el juicio vendrá de manera inopinada, que los hombres comerciarán,
viajarán y contraerán matrimonio. De la higuera aprended una comparación, que cuando veis los brotes y hojitas tiernas, sabéis está cerca el verano. Así vosotros cuando veáis los signos. La gran tribulación de que dijo nuestro Señor Jesucristo será la mayor que ha habido ni habrá desde el diluvio acá, lo cual no es poco decir. Y Daniel, más aún, la mayor desde que existen pueblos. No vendrá de golpe y porrazo, por supuesto. Es un hecho histórico, no metahistórico como la parucía, sometido a las leyes de la historia. Será precedido por el decaimiento general de la religión y por persecuciones locales, no menos que por la gran guerra y la paz impuesta por el anticristo. Vamos ahora en el mismo capítulo 14, los versículos 8 al 11. Un segundo ángel siguió diciendo: Cayó Babilonia la grande, que a todas las naciones dio a beber del vino del furor de su fornicación. Un tercer ángel lo siguió diciendo con voz fuerte: Si alguno adora la bestia y su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, éste beberá del vino del furor de Dios, que ha sido ya derramado sin mezcla en la copa de su ira, y será atormentado con el fuego y el azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo día y noche aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, y los que reciban su marca en el nombre de la bestia. Babilonia es la gran ciudad capitalista. No sabemos cuál, si Roma, Londres, New York o Tokio, o bien todas las grandes urbes de Europa. Ella sustenta la falsa religión universal que es el vino de su fornicación. Su ruina futura es predicha aquí como ya pasada y más adelante minuciosamente descrita. Por supuesto que el tipo de esta profecía es la Roma pagana, como veremos más adelante, a la cual también San Pedro en su epístola 1 llama Babilonia. El vino de la cólera divina responde, o mejor dicho, se identifica con el vino de la fornicación o idolatría, el cual se agria y envenena en castigos. Los de las 7 redomas no son hechos por Dios, sino por la maldad de los hombres, pues el que aprisiona será aprisionado, y el que a hierro mata, conviene a hierro sea muerto. Juan proclama aquí por medio del ángel los dogmas novísimos o finales del infierno y la gloria por siempre. Lo mismo aquí que en su evangelio de amor, como le llaman. De amor, pero no de sensiblería. Son cosas angélicas cuasi increadas. Más amor es anunciar a los hombres un hecho insuprimible para que se libren de él, que no tratar de disimularlo o tergiversarlo, como hace la moderna sensiblería. Nuestro Señor Jesucristo 14 veces anunció a los hombres que existe el daño eterno, o sea, la pérdida voluntaria del último fin. Y, lo mismo que Juan, no halló sobre la tierra otra cosa mejor a que compararla que con el fuego. Serán metáforas crueles, como dice el sensiblero Renan, pero el hecho cierto que designan y del que tratan de precavernos es más cruel.
Sigue la promesa de la gloria para los que la elijan, en forma sobria, pues en los últimos capítulos se extenderá sobre ella el profeta. Vemos en el mismo capítulo versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los preceptos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, pues sus obras los siguen. Estas promesas de consuelo reza la Iglesia en el oficio de los fieles difuntos. Nuestras obras buenas o malas van con nosotros, pues ningún acto nuestro pasa, antes permanece en nuestra alma indeleblemente modelándola. Y ese moldeo del alma cesa al separarse ella del cuerpo, fijándose en una decisión irrevocable de la voluntad, pues solo su unión con la materia la hace mudable y versátil en esta vida. De suyo, un solo acto de elección acerca del último fin fijaría la voluntad para siempre, como pasa en el ángel, si durante la vida no viésemos nuestro último fin, sino como en brumas. Un profundo análisis psicológico de Santo Tomás, bien conocido, confirma con la razón esta verdad revelada. Hacia donde cae el árbol, allí para siempre queda. Los que dicen fútilmente, un solo acto momentáneo no puede merecer un castigo eterno. Estos pasan por alto que lo momentáneo nuestro está conectado con lo eterno. El instante del hombre se hace de una sustancia que no es perecedera, como largamente especuló Søren Kierkegaard. En el mismo capítulo 14, versículos 14 al 20. Miré y vi una nube blanca y sentado sobre la nube a uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro sobre su cabeza y una hoz en su mano. Salió del templo otro ángel y gritó con fuerte voz al que estaba sentado sobre la nube: arroja la hoz y siega, pues es llegada la hora de la siega, que está seca la mies de la tierra. El que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra quedó cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo y tenía también en su mano una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y clamó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: arroja la hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en la gran cuba del furor de Dios. Y fue pisada la uva fuera de la ciudad, y salió la sangre de la cuba hasta los frenos de los caballos por espacio de 1,600 estadios. El juicio final también Cristo lo figuró en una siega en la parábola de la cizaña y el trigo. Aquí se convierte en una siega y una vendimia que después es pisada. Él, como un hijo del hombre, no es Cristo, sino un ángel, y mandará a sus ángeles y harán la siega y apartarán en haces la cizaña. Esta vendimia comprende buenos y malos, tanto uvas como agraces.
Tanto esta imagen como la que vendrá después en el capítulo 20 del tribunal y los libros son, por supuesto, metáforas. La figura de la vendimia se mezcla con imágenes bélicas: sangre, caballos, ciudad defendida, ancho campo de batalla. Todas las imágenes de matanzas que se hallan al final de este libro se refieren a una misma cosa: la guerra de los continentes. Aunque los ángeles figuran como agentes de ellas, en realidad son hecatombes que hacen los hombres. Los ángeles representan simplemente el orden moral y la providencial del mundo, que vindica infaliblemente sus rupturas. La sustancia de este mundo es de orden moral, nos dice Santo Tomás. El pecado engendra desorden, y el desorden engendra dolores. Capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles que tenían 7 plagas, las postreras, porque con ellas se consuma la ira de Dios. Vi como un mar de vidrio, mezclado de fuego, y a los vencedores de la bestia y de su imagen, y del número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio y tenían las cítaras de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y estupendas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti, pues tus fallos se han hecho manifiestos. Después de esto, vi cómo se abrió el templo de la tienda del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro, brillante, y ceñidos los pechos con cinturones de oro. Uno de los 4 vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la cólera de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Se llenó el templo de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen consumado las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo y trono de Dios sobre el Apocalipsis permanece como un marco a lo largo de él, y lo cierra en la última visión de la Nueva Jerusalén, y referidos a él y pendientes de él aparecen los sucesos desconcertantes de la tierra, por medio de los cuales los perversos se castigan a sí mismos y los elegidos alcanzan su destino. No sabemos qué es el tabernáculo del testimonio o del martirio, que esa es la palabra griega empleada. Apareció a la vista en la visión 10ª, la Santísima Virgen, dicen algunos. El padre Lacunza tiene una conjetura interesante. Dice que los judíos conversos de los últimos tiempos, refugiados en el desierto o país de Moab, lo cual también parece estar profetizado en Isaías 16, hallarán la antigua arca sagrada de la alianza, la cual la escondió Jeremías por orden de Dios en una cueva del país de Moab, cercana al monte Nebo, prediciendo no sería hallada hasta la reconciliación del fin de los tiempos, según aquello de Macabeo 2, versículo 7. Y será ignorado su lugar hasta que congregue Dios la congregación del pueblo y se le haga propicio. Y entonces Dios
mostrará estas cosas y aparecerá la majestad de Dios entre nubes, como cuando se manifestó a Moisés. La cual arca rodearán entonces de veneración aquellos neocristianos, viéndola como signo del recobrado favor divino y próximo triunfo. Rebuscada conjetura parece, pero hay que ver el asiento escritural que le proporciona el gran conocimiento de la Biblia que poseyó el exégeta chileno. Tampoco se sabe qué será o no será el humo, ni por qué no se puede ya entrar en el templo. Quizás aluda a la ya vista medición del templo, ya que no habrá cambios, conversiones, en el tiempo de la persecución. Defecciones en todo caso, oscurecido entonces el conocimiento de Dios. Y el humo se refiere en ese caso a la oscuridad que reinará en la iglesia, es decir, en el atrio pisoteado por los gentiles, y en el mundo, de la cual hemos dicho arriba, la cual induciría en error, si posible fuera, a los mismos elegidos. Los elegidos están ya marcados y contados, son un número fijo. Y bien, mis amigos, eso sería por esta semana. Espero que en la próxima, todos los que escucharon este Apocalipsis estén en nuestra sintonía. Será hasta la próxima oportunidad. Adiós, mis amigos, desde Convicción Radio. Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.